Ahora sí. Sí. Bueno, nuevamente voy a repetir un poco el objetivo general de esta sesión, que es abordar los desafíos que implica mantener la producción de alimentos bajo situaciones de incertidumbre ante cambios ambientales, una problemática especialmente importante en países que se caracterizan por ser productores y exportadores de alimentos a nivel mundial, como es el caso de Chile y otros países latinoamericanos. Pero es un análisis que no solo requiere ser abordado desde el punto de vista económico, sino también que tenga que ver con todos los aspectos sociales y ambientales que están muy vinculados a los territorios rurales donde se genera la producción de alimentos. Además, este tipo de producción, en esta época de industrialización, ha dejado profundas huellas en el territorio y por lo tanto queremos ver cuáles son los desafíos que tenemos para poder hacer una producción más sustentable y también que aporte a la equidad social en los territorios rurales, a la equidad territorial y a la equidad ambiental. Para esta sesión quiero presentar primero al moderador, el señor Horacio López, quien nos va a presentar a nuestros conferencistas que nos vienen a acompañar en esta sesión. Para comenzar quisiera recordarles que apaguen por favor sus teléfonos celulares o los pongan en silencio y que en este edificio no está permitido comer dentro de las salas, es necesario recordarlo. Finalmente, cuando los conferencistas terminen sus presentaciones, se harán preguntas, las cuales podrán hacer en un papel que entregarán los voluntarios que están en nuestra sesión, así que se lo iremos pasando durante la presentación para que puedan hacer sus cuestiones. Dejo a Horacio para que dar inicio a la sesión. Muchas gracias, Marcela. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Quiero agradecer en mi nombre y en el de los speakers a la organización por habernos invitado a este Encuentro Barcelona 2016 de jóvenes estudiantes de posgrado de Chile que eventualmente van a volver a su país y tienen ganas entonces de exponer lo que están haciendo y discutir respecto a las temáticas que están estudiando. Yo quiero presentarles a continuación a los conferencistas. Primero a Alison Chatresian. Ella es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Maryland, con un minor en estudios medioambientales. Sus áreas de estudio son las ciencias sociales aplicadas, políticas de cambio climático e impacto ambiental en la agricultura, y nos hablará sobre el cambio climático y agricultura. En segundo lugar, lo hará Asunción Astón. Ella es doctora en Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña y hablará sobre el desarrollo y aplicación del análisis del ciclo de vida en el sector agroalimentario para la mejora de los sistemas agrarios desde un punto de vista ambiental. Y finalmente tenemos a Julio Karadzic. Él es doctor en mejoramiento genético de las plantas de la Universidad de Cornell. Es actual director nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile y en este rol ha dado impulso a la investigación en temas de sustentabilidad agraria y hablará sobre los desafíos de la producción agrícola en Chile. Les quiero señalar a los tres speakers que el periodo de su tiempo es 20 minutos, a los 15 minutos hablamos warning para que estén al tanto de que les quedan 5. Así que, sin más preámbulos, dejo con ustedes a la doctora Alison Chatresian. Por favor. Okay, thank you so much for inviting me. It's really great to be here, and I apologize that I can't give this talk in Spanish, so we have a translator for the questions. What I'm going to do is provide a global context for this issue of climate change, just give you a general sense of what we're already observing and what we're projecting with climate models, and then how that's going to affect agriculture around the world. And then I'm going to talk about what we are doing at Cornell, the impacts that we see in our region, and what we're doing to help farmers to adapt. So to provide just a little bit more context, in 2015, our global level of greenhouse gases rose above 400 parts per million, and it has not been at this level for millions of years. 2016, it was just announced that
level of greenhouse gases in the atmosphere, we're very much unlikely to ever go below 400 parts per million. So we are at a turning point. If we think about this in context of our world population, we have a world population right now of 7.4 billion people. And unfortunately, 702 million people live in extreme poverty, and 793 million people are undernourished. So we're already not doing a good enough job of feeding our global population. If we think about where the population growth is going, it will reach 9.7 billion people by 2050. So clearly we have to be thinking about agriculture and climate change because agriculture is a unique sector because it's both a contributor of greenhouse gas emissions, but it's also one of the most susceptible sectors to extreme weather and climate change. The other important factor is that 72% of our farmers farm on less than 1 hectare or less, and most farmers around the world, 90%, are small family farmers. So this really raises the issue that this is a problem of linked to social equity. We have a lot of very small scale farmers, and we need to think about how we can help them both with climate impacts and reducing emissions. So, with that context, as we go through the talk today, I'd like you to think about how has climate change or extreme weather events affected Chile or affected the country where you're living right now, and how do you think ecosystems and agriculture will change over time? And how can we bring about change as quickly as possible to affect some of those things that I talked about in the beginning? So just to give you a little bit of a context, and I'm going to go through some slides very quickly. I'll try and go as quickly as I can, but if you would like the presentation, I'm happy to send it to you. So what we've seen is since 1880, we have seen a 1.5 degree Fahrenheit increase globally in temperatures. In the United States, that's between 1.3 degrees Fahrenheit and 1.9 degrees Fahrenheit. Most of this warming has occurred in the last 40 years. The warmest 5 years on record were between 2011 and 2015, and the hottest year ever recorded was 2015. 2016 will likely surpass that. If we continue emitting greenhouse gases in what we call business as usual scenario, we're likely to see between 4 degrees more warming and 10 degrees more warming by 2100. So what's causing this warming? We have 3 main greenhouse gases: carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. And I like to show this graph because it's going back 1,000 years, and it's showing percentages of the greenhouse gases that were captured in ice cores. And then you see that's pretty steady for all 3 gases until we get to the late 1800s, where we see exponential growth, to the point now where, as I said, in our atmosphere this year, we're above 400 parts per million. So what does that mean for global temperature? This graph shows you both temperature and CO2 emissions, and as I mentioned, we're at about 1.8 degrees Fahrenheit warming globally with surface temperatures. This next slide shows you the observed change in surface temperature globally, and what we see is that areas of the planet that are already warm are getting very much warmer, and a lot of the warming is happening at the poles. And all of the slides that I'm showing now are observed data. We also see, this is a little bit hard to see, but this data comes from the IPCC, and it shows the observed change in annual precipitation over land. And what you might not be able to see is that, again, areas of the globe that are very dry are in fact getting drier, and areas like we have quite a lot of water in the northeastern part of the United States are actually getting slightly more precipitation. So I'm going to drill down and just show you my region of the northeastern United States. What is meant for us there is we see about 1.8 degrees Fahrenheit warming over the last 1
100 years. But again, a lot of that is occurring over the most of that warming has occurred over the last, since 1970. And I think this issue is occurring in Chile as well. What we see in the United States is that we're getting more precipitation in these very, very heavy rainfall events. So this data comes from an assessment report that's been done for the United States called the National Climate Assessment. You can look it up, it's got very good data. And it shows that in every region of our country, even in, I don't know if this pointer will work. Yeah, even in the southeastern United States, which is experiencing severe prolonged drought in California. But when they do get rain, it's in these very heavy rainfall events, which is 1 day precipitation of 2 inches. In the northeastern United States, where we are at Cornell, we see a 71% increase in these heavy, heavy rainfall events, which has a huge impact on agriculture because you're getting less steady rainfall over the growing season, and when you do get rain, it's very, very heavy. It often causes runoff and erosion of topsoil. We also see, I don't have this data for Chile, but in the United States, we see changes in seasons that are observed. So for example, in the northeastern United States, we have 10 days more of our frost-free season length, which means farmers can have a much longer growing season. So there are some, what we call opportunities for agriculture with climate change. We talk a lot about the impacts, but there can also be some opportunities for some regions of the world. And I wanted to point out that the issue of drought is a very serious one. Even in our region, which we think of as very water-rich, we've seen extreme drought this growing season, where 72% of the northeastern United States was abnormally dry this summer, and where I live in the Finger Lakes was experiencing and still is extreme drought. So we see these changes also in what we can grow, and this data shows for the United States the plant hardiness zones in 1990 and 2012. And what we see is basically a one shift upwards of what can be grown because of climate change. And we see climate change in terms of phenology. This is data coming from one of our researchers at Cornell, David Wolf, and there's very, very long data about when lilacs bloom, and they're blooming 4 days earlier. This is actually from 2005. This is probably earlier than that now. Apples are blooming 8 days earlier than they were in the 1960s. So we see climate change in how the ecosystems are responding. And if I can get this, this is just a nice summation of what changes we've seen. This is coming from NASA, showing climate change over time. Marcel is going to try and pull it up. So it's from 1880. Warmer and warmer. Okay, thank you, Marcel. No. Oh, that's me. Okay, so now I'm going to talk about the future, and this data comes from climate models. We have an Earth and Atmospheric Science department at Cornell that does climate modeling. And so this data comes again from the IPCC. And what we see is like two scenarios, or many scenarios, but on the right side is the most extreme scenario, business as usual. If we continue to emit greenhouse gases as we have been, there will be an additional warming of 4 degrees to 10 degrees Fahrenheit. The more
environmentally friendly scenario, we're still going to be seeing warming by the end of the century. We also see projected changes in average precipitation, where some parts of the globe are going to be getting upwards of 50% more rainfall, and some areas are going to be getting 10 to 20% less rainfall. And so what does that mean over seasons? This is a map showing the United States projected changes in precipitation. And for agriculture, what you see, unfortunately, is the summer months when we are growing a lot of our crops, it's going to be getting a lot warmer, whereas a lot of the precipitation will occur in winter and fall. We also are going to see increases in sea level rise. And so, there we go, okay. So when we think about what we can do about this issue, there's two things that we talk about. We talk about climate change mitigation, which are the actions that we can all take in every sector of society to reduce greenhouse gas emissions. And there are a lot of things that we can do. There's called the stabilization wedges, where we can put in place solar voltaics or lots of different solutions. And scientists have argued that we have the solutions in place, we just need the political will to put them in place. We also, if you think about our global greenhouse gas emissions, and we think about agriculture worldwide, it's certainly a large contributor to this problem. And so for agriculture, when we think about mitigation, there's lots of things we can do, from doing greenhouse gas accounting, putting in place more energy conservation and fuel efficiency, putting in place renewable energy on farms, thinking about nutrient management, reduced tillage and cover crops, and thinking about soil health and carbon sequestration in soils. When we think about adaptation, these terms can get confusing, but when we think about adaptation, we're talking about the fact that climate change is going to continue to occur, even if we reduce emissions drastically. And so we need to help farmers and municipalities and communities become better prepared and increase their resiliency to handle more extreme weather events. And also take advantage of some opportunities that may exist. So now I'm going to talk at the end of the talk here about what we're thinking about at Cornell, and I know you're working very heavily in your research institutes in Chile on this issue as well, and we're going to hear about that. When we're thinking about climate change issues, we've identified what are the agricultural products and sectors that are most important in the Northeast, and then what are the likely impacts. We've done assessments in the United States and in New York to identify what are the key impacts to agriculture. And then we're trying to develop a toolkit of adaptation and mitigation practices to respond to each one of those impacts. So Cornell, where I'm coming from, has a lot of capacity on this issue. We have 140 researchers working on climate change. I would encourage any PhD students to come and do a postdoc there or think about grad school there. We have climate modelers, crop specialists, and social scientists working on climate change. And so we've developed this program. It's very similar to the global initiative called Climate Smart Agriculture. There's a global alliance that Chile is a part of as well. But we're calling it Climate Smart Farming for Cornell. And it has three goals, really, to sustainably increase agricultural productivity and farming incomes and food security, to increase energy efficiency in order to reduce greenhouse gas emissions, and then the third is really the adaptation, to help our farms become more resilient and put in place best management practices. And so we think about this, I'm actually a social scientist, and so we think about this, it's interesting, we've done studies of what farmers know about climate change. There's still a lot of uncertainty in the science, so it's important. We can't just expect these changes to happen. We can have all the best science in the world, but unless we can get farmers or municipal leaders to change their behaviors, we're not going to see the kind of reductions that we need.
And so we really talk about involving stakeholders in whatever tools we're developing or making sure that we're providing education to farmers. And so based on that model, we've developed a new program called the Cornell Climate Smart Farming Program, and it has many different facets. The website, if you're interested, is climatesmartfarming.org. So we have an extension team, and I understand from Julio that there is extension in Chile. In the United States, it's very much connected to our research universities. So what we've put in place is a team of 6 people around our state. We're only providing a little bit of incentive, so a small portion of their salaries, to work on this issue. So they're, for example, a dairy specialist or a field crop specialist. They can start talking to the farmers that they've worked with about extreme weather, drought, pests, and what practices they can put in place that will help increase resiliency. We also have resources like the Soil Health Program and other things in the toolbox here that farmers can use. And we have captured some videos of farmers talking about the climate impacts they see on their farms, because if they hear climate change, unfortunately, is still a very contentious issue in the United States, unfortunately, and many farmers are very conservative politically, and so this issue, even 3 years ago, to try and talk about it with them is very difficult. So we've tried to have farmers talk about it themselves and share that information with other farmers. So peers talking to peers. We also have a farming forum where we're trying to answer questions that farmers may have here. And then I think the most useful thing that we're trying to do is develop decision support tools. And examples of these that might be interesting for Chile, we have a new grape freeze risk tool. So this will give a farmer, it's using data from the entire Northeast, National Weather Service data, and it will have climate projections there. So it can tell you wherever your location is in the Northeast when you're at a risk for freeze for grapes. We have an Apple tool in development. We also developed this tool over the last year. It's called the Water Deficit or Irrigation Scheduler. And this was pretty important in our region because we saw so much drought this year. So again, it will tell you wherever you are in the Northeast based on the soil water capacity, the type of crop you're growing, the irrigation date, or if you don't irrigate, what's your percent level of plant stress. So with that, I want to end up by saying that climate change is a global issue. I was at COP22 last year. I know every country had a delegation there, so Chile brought a delegation, and it was the first time that a global agreement to address a universal agreement was adopted in Paris. And Chile brought to the Paris Agreement its intended nationally determined contribution, which I printed out here. It's about 30 pages long. It's pretty interesting. And now that that Paris Agreement is going into force, it'll be negotiated in Marrakesh in 2 weeks. And what you've, as a country, agreed to do is to reduce your CO2 emissions by 30% below 2007 levels by 2030. And that's for the energy sector, agriculture, and livestock, and land use. So that's a good start. What you all need to do, what we all need to do, is make sure that our countries are living up to that agreement and to what they said that they would do. And with that, I'll leave you some links here to some resources. I pulled a lot of data from the IPCC. The Paris and the Marrakesh information is on the UNFCCC website. And then if you're interested in how we are starting to work on climate change in agriculture, you can check out the Climate Smart Farming Program. So with that, thank you. I think we're holding questions. Ok, entonces agradecemos un aplauso, por favor. Les recuerdo que al final de la sesión
técnico en agricultura y en medio ambiente, pero de temas sociales sé muy poquito y más después de todo lo que hemos oído esta mañana, que realmente, bueno, hay mucha sabiduría por ahí. Pero bueno, sí que creo que podemos relacionar el tema ambiente con el tema equidad social principalmente por dos aspectos. Uno, porque el medio ambiente nos va a afectar en el futuro a la sociedad, ya solo por esto, por esta visión antropocéntrica del medio ambiente, ya creo que vale la pena hablar de él. Y en segundo lugar, porque hay ciertas decisiones que podemos tomar correctamente desde el punto de vista ambiental, o que deberíamos tomar correctamente desde un punto de vista ambiental, que pueden afectar a la sociedad. Y creo que saber encontrar el balance entre ambas cosas es importante. Entonces, adelante con ello. He organizado la presentación de manera que querría atacar cuatro aspectos. El primero, entiendo que para la audiencia ya es evidente que es la importancia del sector agroalimentario. De todas maneras, voy a presentar dos diapositivas que me gustan especialmente. Después voy a hablar de lo que sería la perspectiva del ciclo de vida, que realmente es mi campo. Intentaré hacer un resumen. Después quiero dar tres ejemplos porque creo que, bueno, probablemente en todos los campos, pero en medio ambiente que yo conozco, hay una cierta facilidad para la demagogia. Entonces, por favor, seamos rigurosos. Y finalmente me gustaría citar algunos de los retos que todavía están vigentes, que son muy largos, he intentado resumir 6 o 7, me parece solo. Vamos a la importancia del sector alimentario. Aquí vemos una gráfica con todo de aspectos en los que está involucrado el consumo doméstico. Entonces, como podéis ver, de largo, el sector o la alimentación es el más importante desde el punto de vista ambiental y para diferentes impactos, no solo para cambio climático, como nos comentaba Alonso. De hecho, para todos los impactos que tenemos aquí. El otro aspecto que considero que es importante es DALI, es una medida de salud. DALI son los días que nos quedan de vida o de enfermedad. Pues vemos que precisamente el riesgo de la dieta es el que más contribuye a que moramos o que enfermamos. Por lo tanto, aquí también tiene mucho que ver cómo nos alimentamos y qué producción estamos haciendo. Con estas dos y con vuestro conocimiento, yo creo que ya está más que justificado que hablemos del sector agroalimentario. Entonces, paso a explicar lo que sería la perspectiva del ciclo de vida. Ya hace unos cuantos años, quizás podría calificar bien organizado unos 20 años, que se ha incorporado especialmente en los aspectos ambientales la perspectiva del ciclo de vida. Es decir, cuando hagamos análisis ambientales no nos podemos enfocar en una parte de la cadena de producción. Hemos de tenerlo todo en cuenta, porque si no podría pasar que mi parte de producción lo hiciera muy bien ambientalmente a costa de cargarme por delante o por detrás todo el impacto. Por lo tanto, ambientalmente solo tiene sentido que contemplemos siempre la cadena completa. Sería este aspecto de análisis global. Y después, algo también muy importante para los estudios de ciclo de vida es que no nos vamos a enfocar solo en un problema ambiental, por importante que sea, como es el cambio climático, sino que vamos a ir a mirar cómo afecta a todos los problemas ambientales, ya sean globales, como cambio climático, o problemas locales, como podría ser una contaminación de un acuífero. Para eso tenemos una herramienta, que es el análisis del ciclo de vida, y que nos va a servir para detectar puntos calientes de esta cadena de producción. Por lo tanto, ya sabemos las prioridades políticas, económicas, hacia dónde van a ir. Este es el problema más grave que tenemos. Y por lo tanto, nos va a poder ayudar a organizar estrategias de mejora. Y como he comentado,
esto de no desviar problemas de una parte de la cadena a otra. ¿Qué es análisis de ciclo de vida? Es esta herramienta que nos permitirá poner números, cuantificar los impactos ambientales. Se enfoca en analizar siempre toda la cadena de producción, siempre luego lo corregiré. Y consiste en hacer una recopilación de todos los inputs a nivel de recursos naturales y todos los outputs a niveles de emisiones, bien sean aire, agua o suelo, de los impactos que estamos produciendo. Y luego todo eso lo vamos a traducir en los diferentes impactos. Cuando tengamos los resultados nos va a ayudar a poder identificar cuáles serían las políticas de mejora más oportunas. Lo más importante de un estudio ambiental es que sea transparente. Entonces, en este sentido, tenemos la confianza de que tenemos un estándar detrás que nos dice cómo han de ser estos estudios. Este estándar es normas ISO, la 14040 y la 44, y aquí establece cómo se han de llevar a cabo los análisis de ciclo de vida. O sea que, en este sentido, lo tenemos fácil porque tenemos una guía a la que debemos seguir. Hay básicamente 4 fases, las explicaré muy rápidamente con 4 diapositivas, que es primero definir objetivo y abasto de nuestro estudio, realizar el inventario, que recoger estos datos, calcular los impactos y al final llegar a unas conclusiones. Yo diría que a nivel de importancia, la primera tarea, el definir el objetivo y el abasto, alcance, gracias, ya sé bien que no, alcance de este estudio es realmente importante porque así vamos a ser de transparentes. Entonces, ya digo que lo importante es tener toda la fase, toda la cadena de producción contemplada. Pero bueno, por algún motivo podría ser que justificáramos que vamos a hacer solo una parte, pero tendría que estar bien justificado. Y esto lo justificaríamos en esta etapa, con lo cual estamos siendo transparentes. Aquí también vamos a explicar qué métodos hacemos servir, en función de qué vamos a hacer el análisis. Pensamos que muchas veces para los temas agrícolas los hacemos en función de la productividad, de las cosas más fáciles. Entonces, vayamos también precavidos de que en este caso normalmente todos aquellos procesos intensivos de grandes producciones van a salir ganando desde el punto de vista. Podemos entender mucho mejor las consecuencias que llevamos. El inventario es básicamente recoger datos. Entonces, siempre dividimos nuestros datos en lo que sería el foreground, el programa principal, la parte principal, que son los datos que corresponden, pues, si estamos ahora analizando un campo agrícola, pues a nuestra producción agraria, cuántos fertilizantes ponemos, qué maquinaria utilizamos, qué labores hacemos. Pero luego necesitamos, porque como necesitamos ir atrás, necesitamos datos de, bueno, pues cómo se han fabricado los fertilizantes que utilizamos, qué tipo de energía utilizamos, cómo se produce esta energía. Para todo eso tenemos las bases de datos. Aquí están en todo un mundo, del que hoy no voy a entrar, pero que en función de las bases de datos que utilizamos vamos a tener unos resultados u otros. Ya tenemos el inventario, que es en definitiva todos nuestros procesos. Aquí he puesto el ejemplo de la furgoneta, la electricidad, la producción de calor, que al final nos van a dar un listado de qué recursos naturales hemos utilizado y qué emisiones hemos producido. Luego todos estos inputs los he de traducir, inputs y outputs, los he de traducir en impactos. Bueno, consiste, ya sabemos, pues, que si el amonio producirá acidificación, que si el metano producirá cambio climático, pues, sucesivamente. Después, para intentar dar el resultado en una categoría de impacto, por ejemplo, cambio climático, todo eso lo vamos a traducir, todos esos inputs los vamos a traducir en una unidad común para cada categoría de impacto. Para eso tenemos factores de caracterización. Los más conocidos son los del IPCC, pero para todas las categorías de impacto podemos tener uno o varios modelos que nos ayudan a hacer esta traducción en daño ambiental.
Al final, lo que queremos es saber cómo vamos a afectar a la salud humana, cómo vamos a afectar a los ecosistemas y cómo vamos a afectar a los recursos. Sería un poco ahora largo explicarlo, no tengo tiempo, por lo tanto me voy a lo que realmente considero importante. Es ser rigurosos. Por ejemplo, una de las cosas que más puede contribuir al cambio climático es el uso de la electricidad. Por lo tanto, el uso de la electricidad, normalmente nosotros estamos haciendo servir una electricidad que nos llega. Aquí he puesto 4 ejemplos diferentes de 4 sistemas de producción de electricidad diferentes. En función de qué sistema de producción utiliza mi país, que tengo más carbón, que tengo más nuclear, que tengo más renovable, que tengo más solar, va a cambiar completamente el impacto. Por lo tanto, tengamos en cuenta esto desde 2 puntos de vista, desde país o desde políticas de país por intentar hacer lo más renovable posible, mix eléctrico, y por lo tanto todos los productos que se producen en el país van a salir mejor cualificados. O desde otro punto de vista, cuando utilicemos bases de datos, porque no tenemos los datos de cómo se fabrica el fertilizante en mi país, que sé que se fabrica y voy y utilizo cómo se fabrica en Europa, pues a lo mejor el mix de Europa es peor que el de mi país. Corrijámoslo. O al revés, si es mejor, pues también corrijámoslo. Luego, un poco de crítica a todo eso del kilómetro cero. A ver, el kilómetro cero fantástico en el sentido de organoléptico, en el sentido de algo acabado, si es algo realmente que me viene más que de kilómetro cero acabado de coger. Tiene pues unas propiedades. Desde el punto de vista ambiental no está tan claro. Entonces, por ejemplo, aquí he puesto el caso de que produzcamos tomates aquí en el sur, en el Mediterráneo, y los exportemos al norte. La huella de carbono de producir los tomates aquí en el sur son 200, mientras que en el norte, como necesitan calefacción invernaderos, son 800, por lo tanto salimos ganando. Aunque le añadamos el transporte, pueden ser como mucho otros 200, continuamos estando en la mitad. Con lo cual, si yo estuviese en Holanda, hiciese política, diría, hombre, pues desde el punto de vista ambiental es mejor que comamos mediterráneos o frutos mediterráneos, ¿no? Ahora bien, hay otro problema, que es el agua. Evidentemente, el producir tomates en Holanda significa equivalente a 4,5 litros, mientras que en España, pues casi multiplicamos por 4. ¿No? Entonces, alguien tiene que tomar las decisiones, pero tiene que tomar las decisiones en base a unos buenos números, no a políticas más o menos populistas. Y entiéndase, entre comillas, todo lo que he dicho. Entonces, otro ejemplo también es el de la estacionalidad. Vuelvo a insistir, desde el punto de vista organoléptico, lo mejor es tomar productos de temporada. Si no estamos dispuestos, no podemos aguantar las ganas de tomar productos que no tocan, hay muchas opciones. No es lo mismo que haga 30 días que lo tenga en una cámara que haga 6 meses. No es lo mismo que lo traslade en una furgoneta, que lo traslade en un barco, que lo traslade en un tren, que lo traslade en un avión. Por lo tanto, seamos rigurosos a la hora de decidir qué políticas hay que hacer. Me voy ya con los retos. Primero, quiero dar mucha importancia, que era el título de la presentación que no le he comentado. Era el pasar de este análisis global a enfocarnos en la cuestión local. En los impactos nos pasa lo mismo, porque venimos un poco influenciados por el tema del cambio climático, que realmente es un problema global, y la perspectiva no la hemos de perder, de que lo que es importante es la Tierra, el planeta Tierra, estemos donde estemos, pero sí que hay impactos que son realmente importantes a niveles locales. Por lo tanto, la actuación siempre la hemos de tener desde una perspectiva local. Luego, lo he comentado muy deprisa, para cambio climático el IPCC dijo el modelo, todos nos lo hemos creído y tiramos adelante con este. Pero para otras categorías de impacto, pues alguien ha sugerido una, otros han sugerido otra, con lo cual si aplicamos una u otra vamos a tener resultados diferentes. Por lo tanto, tenemos que, alguna organización, alguien tiene que poner un poco de acuerdo y de consenso.
Luego está la inclusión de los aspectos socioeconómicos, que es lo que he comentado. Hay cuestiones que a nivel de impacto ambiental las tenemos muy claras, cuáles son las buenas y cuáles son las malas, pero las decisiones no las podemos tomar solo teniendo en cuenta la cuestión ambiental. Tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Después quiero dedicar una diapositiva a lo que son las comparaciones. Y luego, por fin, al ecoetiquetaje. Esto lo he comentado sobre la marcha. Hay unos impactos globales, hay unos impactos locales. Entre los locales yo creo que destacaría lo que es el uso del suelo en la agricultura, el uso del suelo y el consumo de agua. No es lo mismo que yo tenga un factor de caracterización para España, que lo tenga para las cuencas españolas o que los tenga para las subcuencas. Y pongo España porque es un país que me gusta en el sentido de que tenemos mucha variación, pero también podría haber puesto Chile, porque puestos a variabilidad, veo que variáis. Bueno, esta extensión de acá. Entonces pasaría lo mismo. No me es lo mismo que solo tenga un factor de caracterización para Chile que lo pueda llegar a tener para todas las regiones. Puedo delimitar mejor qué es lo que está pasando desde un punto de vista ambiental allí. En esta construcción de consenso, bueno, yo animaría a mirar lo que está haciendo las Naciones Unidas en la Life Cycle Initiative, que pretende encontrar estos indicadores. Ahora, el próximo mes de noviembre van a salir algunos de los acuerdos que considero que son importantes para agricultura, que es un indicador para el uso del agua, que está hecho por cuencas hidrográficas, con lo cual podemos empezar a oír, porque muchas veces todos estos, cuando hemos dicho site specific, específicos de las áreas, muchas veces porque la información la tenemos por países, al final nos salen unos factores de caracterización por países. Cuando los países entre sí son geográficamente muy diferentes, realmente vale la pena un esfuerzo por tener estos factores de caracterización por unidades geográficas. Entonces, en este caso para agua ha salido o va a salir para cuencas, y para pérdida de biodiversidad debido al uso del suelo va a salir para ecoregiones. Bueno, ya está hecho, pero oficialmente será público el mes que viene. Lo que he comentado, cualquier decisión no puede ser solo ambiental, tiene que ir unida con los temas, cómo afecta a la sociedad y cómo afecta a la economía. Por ejemplo, como un ejemplo, con el tema de biodiversidad, en el que he participado, se ha discutido mucho, porque de hecho quien conserva la biodiversidad son los países tropicales. Depende de cómo enfocamos el indicador, los países tropicales van a ser más castigados y no hagáis actividades porque os vais a cargar el bosque. Bueno, si todos estamos de acuerdo en que hemos de conservar el bosque, de alguna manera hay que haber una compensación socioeconómica. Entonces, es algo que vale la pena. Después, la comparabilidad. Cuando hay todo un ciclo de vida y hay tantos productos y se necesita tanta información, lo más seguro es que tengas una incertidumbre altísima. Por lo tanto, si me vais a comparar dos productos, necesito esta incertidumbre. Entonces, la mejor manera de reflejarlo es decirme hasta qué punto A es mejor que B y B mejor que A. Entonces, por favor, que se utilicen las herramientas estadísticas que existen. De todas maneras, yo aconsejaría no hacer demasiados estudios comparativos. Mejor fijarse en nuestro producto y ver cómo lo podemos mejorar. Y luego otro reto importante es el del ecoetiquetaje. Hace poco hicimos una jornada de ecoetiquetaje y la confusión que hay es tan grande que a mí me parecería estupendo que de alguna manera el que haga las cosas mejor lo pudiera de alguna manera anunciar. Pero tal como está organizado actualmente el tema del ecoetiquetaje, no estoy demasiado segura de que si está ayudando o está confundiendo. Por lo tanto, es otro tema al que hay que ponerse las pilas. Y ya quiero finalizar con 3 mensajes que me ha ido muy bien porque he encontrado ya que el siglo XIX ya se estaba diciendo, con lo cual vamos bien. Primero, la importancia de que le pongamos números a las cosas, de que las miramos, de que sepamos, en este caso, cuál es nuestro impacto ambiental. Después, tenemos un gran margen de mejora, por lo tanto, aprovechémoslo. Y en todos los campos, desde la agricultura más ecológica hasta la más convencional, margen de mejora suficiente.
Y después la responsabilidad. Si tenemos este conocimiento, tenemos las herramientas, si tenemos este margen de mejora, es nuestra responsabilidad que lo mejore. Pues nada más. Muchas gracias. Bueno, y vamos a pasar a la tercera intervención del doctor Julio Cabezas. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. La verdad que estoy muy feliz de estar acá. Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Quiero agradecer al comité organizador por darme el privilegio de estar presentándoles a ustedes los desafíos futuros en el nuevo escenario nacional y mundial, una perspectiva de línea de Chile en este panel sobre nuevas estrategias para el desarrollo silvoagropecuario. Probablemente lo que yo les voy a presentar es algo distinto a lo que ya hemos escuchado. Voy a hablar, por supuesto, de los temas que aquí también se han hablado, voy a tocar. Lo que yo pretendo acá es presentarles fundamentalmente una mirada del escenario nacional de Chile, dónde está la agricultura hoy día y cuáles son los desafíos futuros y qué hace una institución como línea de Chile, del Ministerio de Agricultura, en este escenario. Entonces, parto comentándoles que línea es parte del Ministerio de Agricultura, por lo tanto somos una entidad pública y es una de las principales instituciones de investigación agrícola del país. Tenemos hoy día 52 años de vida institucional. línea, por tanto, fue creado en el año 1964 y es dirigido por un consejo público-privado que preside el ministro de Agricultura de Chile. Y en línea, como pueden ver ahí, es una institución que está presente de norte a sur. Chile, digamos, la orientación para que entre un largo país de 5.000 kilómetros, está en esa posición, pero obviamente debe estar en vertical, pero de norte a sur, norte del lado izquierdo que ustedes ven en la pantalla, y hasta Magallanes. Tenemos 10 centros regionales, más de 1.000 personas trabajan en línea, alrededor de 240 profesionales trabajan en investigación y desarrollo, de los cuales 175 son investigadores. Estaremos en los próximos años contratando personal, investigadores con doctorados, y espero que muchos de los que están aquí en la sala puedan pasar a integrar nuestra institución el día de mañana. En cuanto a lo que se ha estado hablando en esta conferencia de la actividad social, puedo mencionar que el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Agricultura, se define en torno a dos ejes, y que también, por supuesto, si son los ejes centrales del Ministerio de Agricultura, son ejes también centrales para el accionar del INEA como parte del Ministerio de Agricultura. Uno es reducir la desigualdad en nuestro país, que se da todavía con mucha fuerza, lamentablemente, en el campo, en Chile, con un foco preferente en la agricultura familiar y también, al mismo tiempo, conducirla hacia un estilo de crecimiento más inclusivo, es decir, con mayor equidad social, con agregación de valor económico, social, ambiental y cultural en el espacio rural. Así define el Ministerio de Agricultura la acción del Ministerio, del cual línea es parte de este Ministerio. Quiero, simplemente para dar un marco de lo que es línea, quiero comentarle algunos impactos y logros de nuestra institución. Solamente algunos de ellos. En línea es reconocido en el país por sus logros en la genética vegetal. Particularmente hemos desarrollado más de 270 variedades de cultivo en nuestra historia y hoy tenemos 23 programas de mejoramiento genético en desarrollo en distintos cultivos. Algunos ejemplos de impacto en trigo: las variedades de línea hoy día están en más del 60% del cultivo nacional. En el caso del arroz, el 100% del cultivo de arroz en Chile es con variedades de línea. En el caso de la avena, más del 90%. En el caso de la papa, más del 50%. Recientemente también hemos liberado una variedad de uva de mesa. Solo recordar que Chile es el principal exportador de uva de mesa del mundo, el número 1 del mundo de uva de mesa, y hemos producido recientemente una variedad de uva en conjunto con productores, con asociaciones de productores,
una uva que es capaz de llegar a los distintos mercados del mundo, puede viajar sin dificultad más de 60 días sin alterar su calidad. Y si uno, como muy bien decía Asunción, siempre es bueno poner números, este impacto, digamos, de las variedades, de lo que aportan las variedades a la economía del país, a toda la cadena agroalimentaria, se puede reducir en un valor de más de 1.100 millones de dólares anuales en valor de la cadena productiva de cada uno de estos rubros anualmente. Y si uno lo compara eso con lo que invertimos en investigación, afortunadamente los números son bien positivos. Por otro lado, en línea también es el Curador Nacional de los Recursos Genéticos. Vamos a estar hablando unos minutos más adelante de la importancia que tiene esto y del tremendo futuro que hay en esto, particularmente pensando en el cambio climático, la adaptación del cambio climático, a tener plantas más resilientes a los distintos fenómenos climáticos y todo lo que ello conlleva. Ahora entrando en materia de cuáles son los factores que debemos tomar en cuenta para pensar el futuro de la agricultura del país. Bueno, ya Alison también lo mencionaba, nuestro planeta en 2050 se espera va a tener más de 9.000 millones de habitantes, solo ahí a la vuelta de la esquina, y por lo tanto de aquí al 2050 se va a duplicar la demanda por alimentos, no solo por alimentos de cualquier tipo, sino que alimentos de calidad, inocuos, trazables, saludables. Eso es lo que está demandando el consumidor mundial, a pesar de los problemas que, como mencionaba Alison, persisten en el mundo, problemas de inseguridad alimentaria, lamentablemente en muchos países del mundo. ¿Dónde está situado Chile? Chile es un país, hoy día claramente la agricultura es lejos el segundo factor, el segundo sector de la economía de Chile, acercándose mucho a la minería. Todos sabemos los problemas que está pasando en la gran minería, particularmente el cobre. Por lo tanto, la agricultura, el sector agroalimentario y el sector alimentos en su conjunto está acercándose a ser el principal sector de la economía chilena, de ser el pilar del desarrollo futuro del país. En cuanto a la producción de alimentos, Chile se ha ido consolidando poco a poco como un gran exportador de alimentos. Hoy día depende de qué paleta de productos ponemos, pero se supone que Chile está hoy día entre los lugares 17 o 20 o por ahí, entre los países exportadores de alimentos. Cifras del 2013 de Chile Alimentos indican que estaríamos exportando más de 16.000 millones de dólares en alimentos, que incluyen los agroalimentos, por cierto, que representan alrededor del 65% de esa cifra. Y nuestra presidenta hace pocos meses atrás nos puso una meta bastante ambiciosa, pero posible de alcanzar, si hacemos las cosas bien, que debemos nuevamente duplicar las cifras anteriores. Se podía ver que Chile ha ido duplicando la producción de alimentos en las últimas décadas, y lo que nos ha pedido la presidenta es volver a duplicar la producción de alimentos antes de que termine la década siguiente, digamos. Y eso obviamente vamos a ver que conlleva una serie de desafíos desde el punto de vista ambiental, sustentabilidad, de equidad, etcétera, que tenemos que afrontar como país. Y la meta entonces, como digo, es duplicar al 2030 la exportación de alimentos. Ahora, pero esto, como decía yo, no está exento de dificultades. Hay un cuadro que de la primera vez que lo vi me causó mucho impacto visual, digamos, cómo está la situación, digamos, la paleta productiva chilena en comparación con Turquía entre el año 62 y el año 2010. Turquía, al igual que Chile, es parte de la OECD, somos también países de economías muy similares, y podemos ver que el año 62 ambos países prácticamente dependían de uno o dos productos, Chile de la minería, Turquía de dos productos agrícolas, agropecuarios. El 2010 Chile seguía dependiendo del cobre fundamentalmente, y una paleta muy reducida de productos, de otros productos, la mayoría de ellos alimentos, por cierto, tanto del mar como agropecuarios. En cambio, Turquía, vemos ahí claramente que Turquía tiene una tremenda diversificación. En esos pocos años alcanzó una diversificación muy grande de su agricultura, y también no solo de su diversificación mayor, sino que también un mayor valor agregado, que es lo que en Chile todos los diagnósticos coinciden en que
es la etapa que viene, no solo diversificar mucho más nuestra paleta productiva e exportadora, sino que a su vez ponerle mucho más valor. Eso sin duda es un enorme desafío. Pero este desafío es uno de ellos, pero aún mucho más, porque ya hemos escuchado en las ponencias anteriores las dificultades que enfrenta nuestro planeta y que en los cuales Chile no es ajeno. Cada día tenemos menos suelo disponible para desarrollar nuestra actividad agrícola, por lo tanto significa que cada metro cuadrado de suelo que usemos debe ser más productivo, pero al mismo tiempo más sustentable. O sea, esto no es gratis en absoluto, y el trabajo que está haciendo IRTA, que recién nos mostraba Asunción, va en la dirección absolutamente correcta, ponerle número a esto. ¿Qué significa intensificar la agricultura? Que en el mundo hay que hacerlo, en Chile lo mismo. El cambio climático. Por cierto, el planeta se va calentando, ese impresionante video que mostraba Alison, cómo se ha ido calentando el planeta en los últimos centenas de años. Bueno, una amenaza enorme, pero también, como vamos a ver más adelante, genera, como Alison Orlando decía, genera oportunidades, lo vamos a ver para un país como Chile, podrían ser oportunidades. La otra gran batalla que viene es la del agua, sin duda alguna. El agua está siendo escasa en el planeta, en nuestro país. Solo recordar que hace 12 meses atrás Chile, el 60% de las comunas de Chile estaban en emergencia agrícola debido a la gran sequía que afectaba desde la tercera región hasta Magallanes, prácticamente hasta la región de los lagos. Este año la región de Aysén sigue con un tema de déficit hídrico tremendo. Por lo tanto, este es un gran tema que tiene que ver con sustentabilidad de nuestro sistema, que hablar del uso del pesticida. Chile todavía lamentablemente tiene un uso muy alto en general de productos químicos, tanto pesticidas como de fertilizantes, y en este tren no podemos ser sustentables. Esto hay que continuar reduciéndolo. Creo que Chile ha hecho un gran esfuerzo, pero aquí todavía tenemos que hacer mucho. Y el otro tema que yo quería, que tiene que ver con equidad social, que tiene que ver con lo que yo mencionaba al principio, lo que nos ha pedido a todos los servidores públicos, la Presidencia de la República, es cómo contribuimos desde nuestras instituciones a aplanar la cancha, como dice la Presidenta, de hacer que nuestro país sea mucho más equitativo. Aquí vemos que de los poquito más de 300.000 explotaciones agrícolas, el 85% corresponde a la agricultura familiar, que están todavía un poquito ajenas al tren exportador que tiene Chile, y el gobierno está haciendo un esfuerzo tremendo a través del Ministerio de Agricultura, a través de una institución que se llama INTAP, que es parte del Ministerio, que muchos de ustedes han oído, en conjunto con el INE y con otras instituciones del Ministerio. Estamos haciendo esfuerzos importantes para llevar el conocimiento al segmento de productores de la agricultura familiar, que permitirá esta equidad social. El conocimiento, por cierto, ayuda a eso. Ahora, ¿cómo se inserta en línea en este país que tenemos, que se llama Chile? En línea para los próximos 15 años, 20 años, hemos definido 6 ejes estratégicos de investigación y desarrollo, que tienen que ver justamente con lo que hemos estado hablando, con el cambio climático, los recursos hídricos, cómo hacer más eficiente el uso del agua, los recursos genéticos. Conversamos hace un rato con Asunción, el tema, se están erosionando nuestros recursos genéticos, cómo hacemos sostenible nuestra agricultura, que es un eje importante de la agricultura sostenible, y también lo que demanda la población del mundo, que es los alimentos saludables. Y en este eje estratégico también está el tema de la diversidad en la producción de alimentos y cómo le agregamos valor a la producción de alimentos. Y el último eje, transferencia tecnológica, como se dice en inglés, last but not least, este es el más importante tal vez de todos ellos, porque nos permite que los conocimientos que generamos lo tengamos que transmitir. Y este eje cruza todo el resto, pero es sin duda de los más relevantes. Algunos ejemplos de lo que estamos haciendo hoy con proyección hacia el futuro. Ya hablamos del cambio climático y los recursos hídricos, o la eficiencia en el uso del agua. Como yo mencionaba hace un rato, el año 2015
194 de las 346 comunas de Chile estaban bajo emergencia agrícola por problemas en el norte, por ejemplo, en la cuarta, la tercera región, más de 8 años que no había llovido, los embalses estaban prácticamente secos. De la séptima región del sur prácticamente no había llovido en mucho tiempo, por lo tanto hubo graves problemas. Y ahí vemos, no tiene la fuente, pero esto es un trabajo hecho por la Universidad de Chile, el doctor Santibáñez para ODEPA. Los escenarios del 2050 indican que en todo el país la temperatura va a subir, y más aún si no tomamos las medidas que nos entregaba Alison hace un rato. Al menos 3 grados podría subir la temperatura de aquí al 2050, estamos allá a la vuelta de la esquina. En todo el país va a subir la temperatura y va a disminuir las precipitaciones prácticamente en todo el país también, en 20 o más %, salvo en las regiones extremas, como Aysén y Magallanes, que bueno, podría ayudar, ¿no es cierto?, con más temperatura y más humedad, por cierto, a tener oportunidades mejores que las de hoy. Entonces, ¿qué estamos haciendo en línea para esto? Como mencionaba Alison, también, si es cierto, el cambio climático trae muchas dificultades en el país y en el mundo, pero también pueden haber oportunidades. Y nosotros tenemos que ver, en el caso de Chile, cómo aprovechamos mientras nos adaptamos y mitigamos los problemas del cambio climático, cómo también generamos oportunidades. Y en este caso estamos viendo una foto, por favor, tomarla con precaución, digamos, como para dramatizar el tema, que muchas especies frutícolas que llegaban solamente hasta la séptima región, hoy día hay una tasa de crecimiento de especies agrícolas, frutícolas, solo muy importante hacia el sur. La uva, por ejemplo, este año estamos plantando uva vinífera en la región de Aysén, en Chile Chico, los cultivos lo mismo, por lo tanto, estas son oportunidades, pero que también traen dificultades en el sentido de investigación, que tenemos que generar mucha información para el sector productor que se adapte a estas nuevas condiciones. Lo mismo el caso del agua, en el riego. Obviamente se mencionaba la batalla del agua que viene. El agua es un recurso muy escaso que hay que usarlo muy bien. La agricultura del sur hoy día está requiriendo riego, y eso también hay que adaptar nuestra agricultura al nuevo escenario que podría traer nuevas plagas, nuevas enfermedades. El uso ahora de agua podría cambiar completamente las condiciones de cultivo. Y por otro lado, si nos vamos a correr hacia el sur, estamos en el hemisferio sur en Chile, nos corremos hacia el sur, más frío, ¿no es cierto? El tema de las coberturas es muy relevante porque podrían haber problemas de helada, de granizo, lluvia, etc. Por lo tanto, aquí hay que hacer todo un manejo agronómico que podría para generar mejores condiciones de cultivo. En cuanto a la agricultura sostenible, en todo lo anterior, el mejoramiento genético de cultivos, como veíamos, nuevas especies, estamos ya trabajando en el mejoramiento genético que adapte esas nuevas especies de variedades frutales a las nuevas condiciones de suelo y ambiente en general que vamos a tener. En el caso del cuidado sostenible lo mismo, estamos desarrollando variedades más resistentes a plagas y enfermedades para evitar el uso de pesticidas, por cierto, bajarlo dramáticamente. Ojalá esto lo vamos a poner números del efecto ambiental que eso tendría, hablábamos con la Universidad hace un rato. Y el otro camino para bajar el uso de pesticidas, obviamente, es el control biológico. En línea está haciendo esfuerzo. Hay un ejemplo que estamos trabajando en una plaga cuarentenaria que se llama la Obesia botrana, que afecta a diversas especies frutales. Estamos intentando controlarla con un controlador biológico, con Boveria. Decía que en línea reguladora de los recursos genéticos. En el caso de los recursos genéticos microbianos tenemos una colección de más de 2.000 accesiones, 60% de las cuales tiene un potencial uso como controlador biológico. Entonces aquí hay un enorme potencial y trabajo para hacer a futuro para hacer una agricultura mucho más sostenible que la de hoy. Y uno de los últimos temas, alimentación saludable, alimentos saludables, la demanda hoy día por alimentos funcionales, nutritivos, inocuos. Estamos trabajando en ello, cómo diversificar nuestra agricultura. En ese sentido, nuevamente, el mejoramiento genético tiene mucho que decir. Chile tiene 5.000 especies como flora nativa,
50% son endémicas, solo un 23% de nuestra flora se conoce para qué sirve, que ahí están en ese gráfico. Aquí también hay enormes oportunidades para estudiantes de doctorado, para profesionales jóvenes que quieran meterse en esto, y de aquí van a salir las variedades de futuro más resilientes que pueden hacer nuestra agricultura mucho más sostenible. El mejoramiento genético, como decía, por cierto, tiene un lugar. Hace poco hicimos una feria donde en línea mostraba todo eso, la señora presidenta de la República mirando los productos que hemos generado, más diversificados. Y en esta afán de diversificar hemos hecho muchas cosas, entre otros domesticar frutos nativos, por ejemplo aquí la multa, que no solo estamos trabajando en el fruto, sino que también qué valor agregado podríamos obtener de ellos, incluso en la cosmética, por supuesto vino y otros licores, domesticando otros productos. No sé cuántos de ustedes conocen el copao, no lo conocían. El copao es un cacto nativo que hoy día se ha hecho muy popular en el país. Fue domesticado por línea. Estamos haciendo lo mismo con el calafate, que es uno de los berries que tienen mayor contenido antioxidante de todos los frutos conocidos. El tomate limachino, a muchos les puede sonar familiar, una antigua variedad de tomate que gracias al Banco de Recursos Genéticos lo pudimos rescatar, y hoy día estamos haciendo un trabajo muy relevante en ello. El caso de estamos intentando trabajar en ingredientes de los productos. Lo que Chile ha sido capaz de hacer hoy día es exportar fruta, producir localmente muchos alimentos que vienen de la agricultura familiar campesina. Prácticamente toda la alimentación interna del país proviene de la agricultura familiar. Lo que estamos haciendo en ese sentido de exportar, hay que seguir haciéndolo, pero agregarle valor a otros tipos de productos como lo que vemos ahí. Incluso estamos de la papa, estamos tratando de sacar colorantes naturales, que es lo que viene en los alimentos del mundo. Estamos trabajando en quinoa. La quinoa, tenemos mucha quinoa nativa, tanto en el norte como en el sur. Si uno mira aquí cerca en Holanda, se produce prácticamente un nuevo producto, o 2 o 3 al mes, o 1 a la semana, nuevos productos a partir de quinoa. En Holanda, por cierto, no es la cuna de la quinoa. Por lo tanto, hay mucho que hacer en esta materia. Y aquí lo que decíamos al principio, tenemos que trabajar, y el foco nuestro hoy día en la transferencia tecnológica está puesto en la agricultura familiar junto a otras instituciones del Ministerio, para poder aplanar la cancha, para poder dar oportunidades para la agricultura del futuro, trabajando con la agricultura familiar. Y para ello usamos muchísimas herramientas de transferencia tecnológica. Una de ellas, los grupos de transferencia tecnológica, los famosos GTT, que han sido muy exitosos en Chile. Las semillas que genera línea, por cierto, son una herramienta de transferencia tecnológica enorme, y con esto termino. Y usamos todo tipo de herramientas de transferencia tecnológica, y hoy día también estamos presentes en la televisión abierta, mostrándole al consumidor chileno, a la sociedad de nuestro país, que son quienes financian la investigación pública, que conozcan lo que se hace con los recursos que ellos nos otorgan. Con eso quiero una muy rápida visión de la agricultura, lo que será el futuro. Quedo a disposición para preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias a los 3 expositores. Hay varias preguntas, así que vamos a ver si tenemos tiempo para que las contesten todos. Como son varias, voy a ir una y una para que todos los expositores tengan la posibilidad de contestar al menos una pregunta, por si el tiempo se hace escaso. La primera pregunta es para Alison, y dice si ha habido en su país algún programa de incentivos económicos a los pequeños productores para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Está claro? Yes. Okay. So there are some incentives. We have a National Farm Bill that's a large legislative bill that's national, that's redrawn up every 5
And there are some existing incentives for, say, conservation programs, of which adaptation falls under them. But we haven't, at a national level, we don't have a climate change law in place yet. It's unlikely that would happen unless we have a change in administration. So, yes, there are some incentives. There's also some state-by-state incentives for energy efficiency and putting in place renewable energy. So, for example, in New York State, we have some incentives for farmers to do energy efficiency audits on their farms or greenhouse gas audits. There should be a lot more, I don't know if you're familiar with the process of anaerobic digestion. It could be very, very important for reducing methane emissions from livestock production. And we have very, very few anaerobic digesters. They're very complicated machines for very large dairy production. And we have maybe 10 in New York State. So we don't have a lot of those in place. They're very expensive to put in place and very expensive to run because you need like an engineer full-time operating them. So there needs to be more incentives for agriculture to reduce greenhouse gas emissions and do more adaptation practices. Okay, muchas gracias. Muchas gracias, Alison. Ahora una pregunta a Asunción. ¿Cuáles son las dificultades que han tenido al integrar el análisis del ciclo de vida en el diálogo político como una herramienta sólida? Muy buena pregunta. A ver, primero, yo no voy más allá de hacer el análisis técnico. En cuanto a mi opinión, lo que sería una buena respuesta para la pregunta, nos queda mucho camino. Creo que algo hemos avanzado, Creo que algo hemos avanzado y a nivel de políticas, de organismos oficiales, cada vez lo están teniendo más en cuenta. No diría tanto en el sector agrícola, que cuesta mucho, sino en otros sectores. A nivel de municipio, sí que pues cada vez más cuando hay todo lo que sería el contrato verde, de pedir que haya detrás un análisis de ciclo de vida. En este aspecto sí que hay más. En el terreno agrícola, empezamos a hacer algo, empieza a notarse algo con el tema del cambio climático. Pero otros temas, por ejemplo, toxicidad que hablábamos, estamos muy lejos, muy lejos. No sé, no estoy respondiendo, pero no soy consciente, vaya. Muy difícil llegar a los políticos. Vamos, si alguien tiene experiencia, tampoco es mi campo, pero si alguien tiene experiencia, una buena ayuda estaría muy bien. Bueno, una pregunta para Julio. Dice, hay una pregunta que tiene que ver con la misma pregunta que hicieron a Alison, si había un programa de reducción de gases de efecto invernadero para los pequeños agricultores, pero voy a tomar esta otra primero. Dice, es apropiado que los principales centros de investigación de temáticas agropecuarias, ejemplo, la enología, estén en manos de privados, sobre todo aquellos que dominan el mercado. ¿De qué manera afecta a los productores de pequeña y mediana escala? Si los centros de investigación están en manos de privados. Sí, ese es el. Pero en Chile es donde yo sé, no hay muchos centros de investigación, ni siquiera mucho más públicos. No sé a qué se refieren con centros privados de investigación. Sé que hay algunos, por ejemplo, FDF de Frutal, de ASOEX, de la Asociación de Exportadores de Chile. En línea, como yo dije, es un centro público, pertenece al Ministerio de Agricultura. No hay muchos centros privados, salvo en el ámbito forestal. Hay algunos en el ámbito de la producción y
genética de aves y porcinos, exclusivamente privado, y en otros ámbitos hacen investigación en las universidades, muchas de las universidades chilenas, no muchas tampoco en realidad, pero la Universidad de Chile, la Católica, la Universidad Austral, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Talca, entre otras. Y además está Línea, que es la única institución prácticamente que tiene cobertura nacional y se dedica a la investigación agropecuaria pública, lo cual también no quiere decir que no hagamos algún tipo de investigación que sea apropiable, como por ejemplo puede ser la genética. La genética se apropia y el dueño de la variedad ve posteriormente qué destino le da. En el caso de Chile nosotros no tenemos ningún problema para que la agricultura familiar use toda la genética que desarrolla en Línea sin problema. No sé si está respondiendo a la pregunta, Horacio. No sé si alguien, quien hizo la pregunta, a lo mejor podría aclararla un poquito más para ayudarlo a aclarar alguna duda al respecto. Por favor. Sin haber querido dar como casos concretos, por ejemplo, en Francia está, por ejemplo, el Instituto de Ciencias de la Viña y el Vino, que es un instituto público que se dedica a la investigación de todo lo que es enología. ¿Cuál, perdón? El ISBB. Y, por ejemplo, en Chile, que ahora se hace un poco políticamente, pero por ejemplo que estaría en manos más de productores de vino privado. Entonces la pregunta que me hago yo en el fondo es ¿qué ventajas o desventajas podría dar el hecho de que en Chile, siendo que la producción de vino es una industria potente, ese tipo de instituciones no esté bajo el ala del Estado? O si puede ser benéfico o no, puede haber un tratamiento tecnológico, hacer pequeños productores, etc. Probablemente se refiere a un laboratorio que instaló una de las viñas principales de Chile en la séptima región. Eso puede ser, siempre la viña de Conchitoro. Bueno, obviamente el ámbito privado, esa viña u otra puede tomar una decisión en esa dirección. En Chile hay algunas leyes especiales que permiten que empresas como esta que estoy mencionando puedan acogerse ¿cómo se llama? A deducir de impuestos las inversiones que hacen en temas tecnológicos, como es el caso. La verdad, en este sentido, están en su derecho de hacerlo, pero en el caso de la investigación pública, por ejemplo, nosotros estamos trabajando fuertemente hoy día con esto del cambio climático. Hay muchas uvas ancestrales que le llamamos la uva que llegaron hace 500 años o 400 años atrás, que están tomando mucha fuerza hoy día en Chile. Hay muchísimos, miles de pequeños productores en la zona de la octava región, en la séptima región, que están siendo apoyados por programas públicos, incluso con entidades de investigación externas, que Chile tiene un programa de acoger instituciones de excelencia del exterior. Estamos, por ejemplo, trabajando en un programa con la Universidad de Davis, en extensión para viña de pequeños productores. La verdad que no hay tantos ejemplos como ese en Chile. La inversión privada en investigación y desarrollo aún es muy baja. Bueno, la inversión en general en Chile es bastante baja, se está hablando del 0,39%, del cual 2/3 es pública y 1/3 es privada. Por tanto, hay un esfuerzo que hacer todavía para incrementar el apoyo privado a la investigación y desarrollo, pero también público, obviamente. No sé si le respondo. Gracias. Sí. Es que ahora he pensado que cuando me ha hecho la pregunta estaba pensando en políticas locales. Otro asunto sería Europa. En este sentido, Europa sí que creo que va con las pilas mejor puestas que España y sí que está integrando mucho más todo el tema de análisis del ciclo de vida en sus políticas. Creo que esto nos puede salvar.
Y luego la otra cosa es de cara a exportaciones para grandes empresas, grandes multinacionales. Estas multinacionales sí que también en muchos casos están exigiendo al agricultor puede que no uno completo, pero sí algún tema que certifiquen de alguna manera un buen uso de prácticas ambientales. Gracias, Alison. Hay una última pregunta que es bastante general. Yo la voy a extender a los tres panelistas. Es una pregunta difícil de responder, diría yo. La pregunta dice si debiera, no podría, debiera los humanos a nivel mundial cambiar sus hábitos de consumo o el consumo de algunos alimentos, tales como maíz o soya, para disminuir el efecto de los gases invernaderos. Es una pregunta, yo le agregaría, bueno, ¿cómo? Claro, ¿y cómo? Porque así, formulada de esa manera, pareciera ser algo sensible, ¿no? Si esto efectivamente afecta el calentamiento global y genera más gases de efecto invernadero, pero ¿cómo efectivamente lo llevamos a la práctica? Entonces, es una pregunta abierta, complicada de responder. Bueno, a ver, mi idea es que, os lo he dicho, tenemos margen. No hace falta que dejemos de comer carne, de tomar café, de tomar chocolate, pero creo que si reducimos la dosis de carne, si reducimos las tazas de café y quizás también el chocolate, esto me gusta más, pero podríamos mejorar muchísimo, muchísimo. Se pueden hacer números y os lo podemos enseñar. Tampoco hace falta que todos nos hagamos vegetarianos, que estaría bien quizás, pero bueno, yo la primera no lo voy a hacer. O sea, creo que tenemos margen y deberíamos, además, si os acordáis la segunda diapositiva, dieta. Dieta es la causa de muerte. Aunque no creamos en el medio ambiente, creemos en nuestra salud, podemos y tenemos realmente mucho margen para mejorar la dieta. gracias. I'll just add to that what we see going into the Paris talks is that every country has its own voluntary plan for how it's going to reduce greenhouse gas emissions. And that's really important because I showed the graph of global greenhouse gas emissions where agriculture represents about 24%. But in the United States, it's a much lower percentage comes from agriculture. It's about 8 to 10%. So what will work to reduce emissions in our country is not the same as what would be the case in a country like Chile, where agriculture is a much greater percentage of emissions. So I think, like you presented the idea of the life cycle analysis, we have to have an assessment of each country's greenhouse gas emissions, which we have, and then we can decide each country has to decide what is the targeted area. So it may be food or increasing vegetarian diet, but for some it may more be increasing efficiency of transportation or other things. Sí, es muy complejo el tema. Obviamente, eliminar algunos de esos rubros puede que no tenga el impacto esperado, tal como aquí se ha dicho. Hay que hacer un análisis mucho más profundo de cuál es el margen. Si la solución de reducir los gases de efecto invernadero, le comentaba hace poquito, en el cono sur de América hay 300 millones de cabezas de ganado, por ejemplo. 300 millones de cabezas de ganado. Que por supuesto hay una emisión de metano muy fuerte, pero ahí se puede hacer muchísimo todavía, porque si lo eliminamos puede afectar la vida de miles y miles y miles de pequeños productores que viven de ello. Entonces, también es bastante compleja la situación, tomarla así, eliminar, sino que me quedo con el análisis que hacía Asunción, que es un temazo hoy día, cómo podemos saber más claramente, ponerle números y atacar el problema donde realmente está. Y si no podemos terminar
Es un tema que hay que mirarlo con mucho cuidado, pero también creo que hay muchísimo espacio todavía para ello. Y bueno, las instituciones públicas de investigación tenemos una gran responsabilidad en ello, en seguir generando información que permita ir avanzando en esto, pero depende mucho de la voluntad de los gobiernos, de los países, de atacar donde realmente se requiere. ¿Tenemos más? Bueno, hay una pregunta que tenemos, es amplia para todos, y habla sobre los planes para la reducción de los gases de efecto invernadero. Se considera que los programas que se establecen como políticas públicas de parte de los gobiernos están puestos, el énfasis está puesto en los factores de producción y competitividad, pero hay poco de estos programas que ponen el énfasis en los factores sociales. Esa es la pregunta. ¿Hay respuesta? De nuevo. ¿Ah? No, es que las políticas públicas que generan planes de adaptación o mitigación del cambio climático con los efectos de gases de efecto invernadero están puestos en la parte productiva, pero no tanto en el ámbito social. Entonces, si hay algún comentario respecto a esa pregunta. ¿Sí? Básicamente estoy de acuerdo con la pregunta o el comentario. Es un poco lo que decía. Ahora con biodiversidad podemos deciros donde no es aconsejable que cultivemos o que cortemos árboles porque nos interesa mucho mantenerla, pero eso no es justo socialmente como actividad económica. Por lo tanto, yo aquí espero que haya una política. Yo no voy a atreverme a decir esto es un sitio peligroso si al lado no tengo una política que me dice pero vamos a compensaros de esta manera. O sea, estoy de acuerdo. Esencialmente de acuerdo. Pero hoy día, al menos en el caso de Chile, no hay todavía el tema de subsidios específicos para la migración, que es la primera pregunta. Que yo sepa, no hay. Sino que los subsidios son en general para la agricultura familiar, pero en realidad la agricultura familiar es la que menos problemas de emisiones produce, por lo tanto, sería muy injusto pedir reducciones cuando pueden ser los más damnificados. I mean, I can just add to that a little bit of maybe context from United States, where we haven't had a national climate law, but we see a lot of action at the state and local level. Maybe we see that in other countries as well. There's a cities for climate change action. And so there are, for example, you mentioned, are there adaptation plans? In the United States, a lot of communities and cities are doing great work on adaptation planning. You can search New York City Plan on it as an example of one of the biggest cities in the world that's done a lot of work on adaptation planning. From the social side, we do have a lot of programs, I'm sure you do as well, to help homeowners increase energy efficiency, to pay for energy audits in their homes and put in place energy efficiency. Those are all things that are going to reduce greenhouse gas emissions. And the other thing that we don't have in place yet is something called a carbon tax. It's very unpopular in the United States, but it could be something that would put a fee on carbon across the economy, and it could be quite socially equitable if the fees were then paid out to the population to do more, to pay for the higher costs of goods. So that is something that is being proposed for our Congress. There's a lot of proponents for that. ¿Una última pregunta? Sí, una más. También es bastante amplia porque yo creo que cada país tiene una realidad productiva distinta, se habla de Estados Unidos, Chile o España, y la pregunta hace hincapié en qué
para reducir los impactos ambientales de la agricultura, ¿en qué procesos habría que enfocarse más para mejorar? ¿Y en qué sectores? Si es en el sector animal, el sector de la pesca, el sector de la hortaliza, el sector de los cultivos. Esto tiene que ver con un enfoque país, porque así que tengo la palabra. Bien. Bueno, en el caso de Chile, en Chile obviamente es un país pequeño, el porcentaje total de emisión es bajo, pero aún así creo que todos tenemos que colaborar. Alison mostraba alguna información de Chile que está disponible en los compromisos que hizo el gobierno en París en la COP21, diciembre de 2015, y tiene que haber recortes en las emisiones. Dentro del sector agrícola, obviamente por lejos el sector ganadero es el más importante por las emisiones de metano que ocurren por la ganadería, que es equivalente al 70% de todas las emisiones de la agricultura vienen del sector ganadero, pero también la masa ganadera chilena es bastante pequeña, tenemos alrededor de 3,5 millones de vacas, digamos, de bovinos, comparado con los 200 millones que tiene Brasil, por ejemplo. Pero aún así, digamos, se está trabajando. En el caso de Línea estamos midiendo las emisiones que genera la actividad ganadera de los bovinos, tanto en leche como en carne, y a partir de ahí proponiendo acciones de mitigación. Estamos haciendo dietas alimentarias, por ejemplo. Ahora, en términos generales, hay que decir que hasta el día de hoy Chile todavía, para los informes que hace anuales o bianuales de emisión, del cual para todo el sector ganadero en línea, la institución que represento, es la responsable de entregar la información. Todavía no pasamos ¿cómo se dice? Del panel intergubernamental del cambio climático, que tiene un número para todas las actividades que no son propios de Chile. Entonces estamos poniéndole números a nuestros propios números, digamos, y por ese solo hecho nos va a permitir disminuir los gases de efecto invernadero que hoy día aparecen en los informes, puesto que los números que usamos hoy día son más altos que la realidad. Entonces estamos trabajando en eso, en tener nuestra propia información. Pero en el sector agrícola, por lejos, la ganadería es el sector más relevante. El inventario de gases, pero esos son números que son números fijos que son números que son estándar para todos los lugares del mundo que ha dado el panel intergubernamental, y nosotros hasta hoy oficialmente todavía debemos usar eso. No teníamos aceptado nuestros propios datos, posiblemente en 2017 ya empecemos a usar nuestra propia información. The question was whether there is a specific part of the production, agricultural production, where the government should put the priorities to reduce gas. Where should each country put the priorities? Yeah, I think it's again related to what you mentioned, that the greenhouse gas emissions are different for every country. And so I think the approach that was taken before Paris was really original, and it allowed that agreement to take place. If they had said that each country
Luego también pienso en todo el sector ganadero, todo el tema de residuos. Y luego si me escapo de cambio climático, ya veis que intento siempre puedo escaparme, priorizaría todo el tema del agua y del riego en España. Y también como consecuencia de este exceso de fertilizantes y de estos residuos ganaderos, todos posibles problemas de eutrofización, que son problemas más locales. Por eso, simplemente quiero aclarar solamente un tema que puede haber quedado la impresión que la ganadería era el 70% de toda la emisión del sector agropecuario, que es alrededor del 20, no recuerdo exactamente la cifra, pero no es lo más alto, la agricultura no es lo que más problemas provoca. En Chile tiene un 0,4 de las emisiones globales del planeta, medido, como digo, con estos otros datos que no son chilenos. Por lo tanto, dentro del sector agropecuario la ganadería es importante, pero también habría que decir que en la medida que bajemos el uso de pesticidas usando genética resistente o uso de controles biológicos, vamos a estar disminuyendo también, obviamente, el uso del agua, que es una deuda todavía, estamos avanzando en ello. Quiero decirles que en este periodo el Ministerio ha revisado absolutamente el tema del agua y se ha invertido más que sumado los 10 años anteriores al periodo en inversiones en riego en el país, en todo lo que es agua, riego, embalse, microembalse, etc.